Creando funciones. Una función o método contiene dos elementos: la especificación de la función, como en este caso, y el cuerpo de la función encerrado entre llaves, como en este caso. La especificación de la función define el nombre de la función, los parámetros que la función puede recibir. Estos van encerrados entre paréntesis y separados por comas. El valor de regreso de la función, en este caso void, indica que no devuelve valor. Y la accesibilidad de la función o el modificador de acceso. En este caso tenemos el modificador de acceso static, que lo que hace es permitir que un método o función pueda ser utilizado sin necesidad de crear una instancia de la clase que lo contiene. A la combinación del nombre, esto es aquí nosotros el nombre, la combinación del nombre más la lista de los parámetros, se le denomina la firma del método. En este caso, la firma del método sería esto: el nombre más la lista de los parámetros. Cada método en una clase debe tener una única firma. Los nombres de las funciones tienen las mismas restricciones de las variables. Deben empezar con una letra o un guión bajo y pueden contener letras, guión bajo o caracteres numéricos. Una de las prácticas recomendadas para los nombres de las funciones es el uso de verbos o frases que denoten acciones. Esto facilita la lectura de nuestro código por otras personas. Por ejemplo, nosotros podemos crear aquí una función llamada sumar. Al leer el nombre de la función nos da la idea automáticamente de que va a sumar algo. Otra práctica recomendada es utilizar la notación Pascal Casing y no utilizar guión bajo como inicio del nombre. Ejemplo de una función Pascal Casing sería lo siguiente: escribir mensaje. En Pascal Casing, cada palabra empieza con una letra mayúscula. En este caso, escribir denota una acción. Escribir mensaje, toda la frase en sí, denota una acción también. Entonces nos da la idea de que vamos a escribir algo, es más legible. Es importante recordar que C# es sensible a mayúsculas y minúsculas. De tal forma que en C# se pueden tener dos funciones con el mismo nombre y que únicamente difieran en el uso de mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, nosotros podríamos tener lo siguiente: un método que tenga el mismo nombre, por ejemplo aquí, pero que difiera, por ejemplo, simplemente en que una letra, por ejemplo aquí, esta tiene mayúsculas y esta es minúsculas, por ejemplo. Eso se puede hacer. Si nosotros ejecutamos, compilamos nuestro código, nos damos cuenta que se está ejecutando este método main. Compiló, no hubo ningún problema. Aunque no haya problema y aunque sea posible hacerlo, no es una práctica recomendada. Esto es, no hay que diferenciar variables o nombres de métodos y funciones con el simplemente hecho de reemplazar mayúsculas o minúsculas. Los parámetros de una función son variables locales que se crean cuando se ejecuta dicha función. Por ejemplo, aquí tenemos este parámetro. Sus valores son especificados cuando la función es invocada. Los parámetros son opcionales.
Pero en caso de existir parámetros, estos se especifican dentro de paréntesis enseguida del nombre de la función. En este caso, nosotros podemos tener nuestra función sumar, por ejemplo, que acepte determinados parámetros, o bien, si no aceptara parámetros, tendríamos que especificar simplemente los paréntesis vacíos. En nuestro caso, la función escribir mensaje igualmente podría tener un parámetro, como por ejemplo el siguiente, encerrado entre paréntesis. Por cada parámetro nosotros especificamos el tipo y el nombre. Se recomienda que los nombres de los parámetros sean especificados en notación camel casing. Esto es, la primera palabra en minúsculas y las demás palabras que empiecen con mayúscula. Para cada parámetro, entonces, nosotros especificamos el tipo y el nombre y se recomienda la notación camel casing. Cada parámetro es separado por una coma, como en el siguiente ejemplo. Vamos a poner aquí nosotros nuestra función sumar. Queremos que sume dos números, entonces esperamos aquí el primer número y después el segundo número. Nuevamente entonces todas las funciones, ¿verdad?, deben indicar sus parámetros en parejas tipo, nombre y separada por comas. Todas las funciones también en C# deben especificar el tipo de datos que devuelven. Este tipo debe especificarse antes del nombre de la función, como en el siguiente ejemplo. Nuestra función va a devolver un valor entero. Una función que no devuelve valor debe especificar la palabra void, como en el caso de esta función. Escribe mensaje, no queremos que devuelva valor alguno, entonces utilizamos la palabra void. Para completar la estructura básica de una función es necesario especificar el cuerpo de la función, que contendrá las instrucciones a ejecutar encerradas entre llaves, como en nuestro siguiente ejemplo. Y aquí, en este caso, sería el cuerpo de nuestras funciones. Dentro de ellas nosotros escribiríamos las instrucciones que se deban ejecutar. Por ejemplo, y en el caso de sumar podemos hacer nosotros lo siguiente: una variable c, por ejemplo, que sea igual a la suma del primer número más el segundo número. Cuando declaramos funciones que devuelven datos, debemos utilizar la instrucción return en el cuerpo de la función. De lo contrario, no compilará, como en el caso de nuestra función sumar. La instrucción return deberá especificar el valor a devolver y debe de ser un tipo apropiado al de la definición de la función. Por ejemplo, en nuestro caso, para que el error desaparezca, debemos utilizar entonces return y aquí nuestra variable, que sería la que almacena el resultado, y el error desaparece. Es importante recordar que las variables declaradas dentro del cuerpo de la función son accesibles únicamente dentro del cuerpo de la función, como en el caso de nuestra variable c, solamente existe dentro de la función.
También es importante mencionar que las instrucciones que estén después de la instrucción return no serán ejecutadas. Esto es, si tuviéramos instrucciones bajo la sentencia return, estas instrucciones no van a ser ejecutadas. Una buena práctica es que la instrucción return, cuando sea requerida, sea la última instrucción del cuerpo de la función. De igual manera, aunque es posible tener varias instrucciones return dentro de nuestra función, es una buena práctica tener solamente una. Esto hace más fácil la depuración y legibilidad de nuestro código. En el caso de las funciones que no devuelven valor, no requieren el uso de la instrucción return, como en el caso de nuestra función escribe mensaje. Finalmente, el modificador de acceso de la función permite identificar en qué parte de nuestra aplicación podrá ser accedida esta función y la forma de cómo puede ser utilizada. De manera predeterminada, la función es privada, lo que significa que solamente podrá ser accedida dentro de la clase. Igualmente, el modificador static, como en el caso del método main, indica que no habrá necesidad de crear una instancia de la clase para poder utilizar esa función. Como observaciones, una función estática solamente podrá invocar o ser invocada por otras funciones estáticas. Coloquemos el modificador static a nuestras funciones para poder utilizarlas desde el método estático main. En esta demostración explicamos la forma de crear funciones. Describimos igualmente los componentes de una función y el concepto de firma del método. Recordamos también que en términos de programación orientada a objetos, la función recibe el nombre de método.